Hola, somos Glory y Juli, amigas y ginecólogas compartiendo conocimiento desde las experiencias de la vida real de mujeres reales. Hello. Hello. ¿Cómo estás? Más que emocionada. Sí, realmente todos los episodios estamos muy emocionadas, pero en este estamos muy emocionadas. Porque tenemos una súper invitada y un tema que realmente creo que no se habla mucho. Entonces, vamos a... Y una de las dos personas que hay en Costa Rica para tratar todas estas cosas que vamos a hablar el día de hoy. Pero creo que lo mejor es que se presente él. Sí, así es como lo hacemos. Ok. Adelante, Anita. Hola, amigas. Yo soy la doctora Ana Victoria Sánchez, mucho gusto. Yo soy uroginecóloga y en este momento trabajo en el Hospital México. Y Gloria y Juli también son mis amigas, ginecólogas. Y bueno, a ver, primero, ¿qué es ser una uroginecóloga? Porque supongo que suena como, bueno, ya uno puede imaginarse, pero como que la urología siento que todo el mundo siempre lo ha asociado a los hombres. Exacto. Y me pasa mucho que todo el mundo pregunta como, ¿y vos ves hombres? Y yo, no. O sea, yo soy ginecóloga. Entonces, la urología ginecológica es una subespecialidad de ginecología. La pueden hacer, de hecho, urólogos o ginecólogos. Y es la subespecialidad del piso pélvico. Entonces, se trata de los especialistas que manejamos todo este órgano tan importante, ¿verdad? Que es un órgano de soporte. Entonces, no sé si les cuento primero qué es o si... Totalmente. Sí, vamos a ver, creo como que en la medida en la que ha ido avanzando la ginecología y la información y hasta el mismo podcast, ¿verdad? Ya hemos mencionado en varias ocasiones el piso pélvico. Súper. Pero sí sería como una excelente idea empezar desde eso para ir poco a poco avanzando con las patologías, digamos. Ok. El piso pélvico es un conjunto de músculos y ligamentos que literalmente da soporte o sostén a lo que es la pelvis y a todos los órganos dentro de la pelvis, ¿verdad? Que tenemos la vejiga con la uretra, el útero con la vagina y el recto con el ano. Entonces, cada uno de esos es un compartimento. Compartimento superior va a ser vejiga y uretra, compartimento medio va a ser útero y vagina y compartimento posterior, recto y ano. Entonces, esta hamaca literal de soporte que va de una cadera a otra cadera, le va a dar soporte, reitero, y además mucha estabilidad a todo lo que es pelvis, abdomen y tórax. Entonces sostiene mucha presión. Por eso es que la mayoría de las patologías de piso pélvico tienen que ver con cambios de presiones en el abdomen. Por ejemplo, las incontinencias urinarias o los prolapsos, ¿verdad? Entonces da mucho porque tenemos mucha presión a nivel abdominal que obviamente la ejerce sobre el piso pélvico y empiezan los órganos a descender. Antes de adentrarnos en este tema tan interesante, porque es que se me ocurren 1000 preguntas, o sea, no me va a alcanzar el podcast. Ok, chicas, pero antes de meternos en este tema tan interesante, a mí me gustaría saber cuánto tiempo estudia un urogine, dónde estudia un urogine, porque claro está que aquí en Costa Rica no se forman. Entonces yo quiero saber un poquito estos detalles de Anita y su formación, como para saber todo el proceso que lleva hacer esta subespecialidad. Ok, súper, sí. Como bien lo decís, no hay subespecialidad de uroginecología en Costa Rica. Hay que salir a formarse fuera. Hay diferentes países que dan este posgrado, vamos a decirlo así, o la subespecialidad. Nosotros usamos la Asociación Internacional de Uroginecólogos como la base, o vamos a decirlo así, como nos guiamos en cuáles universidades o cuáles programas están avalados por ella. Hay programas en Latinoamérica o en América, Chile, México, Estados Unidos, Canadá, y en Europa, Italia, Argentina, también tiene un programa aquí en Latinoamérica. España tiene un programa, Francia tiene un programa excelente. Entonces, realmente hay mucha oferta, hay muchas opciones. La subespecialidad dura 2 años más, entonces uno hace ginecología, que son 4 años de especialidad, y luego hace 2 años más de piso pélvico. En mi caso, yo me formé en México, en Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Perinatología, que es uno de los mejores centros allá para esto. Muy orgullosa de ser egresada, porque además soy egresada UNAM, lo que quiere decir que nosotros hacemos la práctica en el INPER, que es el hospital, pero nuestra universidad que avala nuestro título es la Universidad Autónoma de México, que es donde han salido todos los premios Nobel mexicanos. Entonces es un honor. Wow. Sí. Muy bien. O sea, ¿puede ser próximo premio Nobel? No, de piso pélvico no lo sé. Sí. De La Paz. Pero sí veremos. Súper, sí, muy interesante. Realmente, vamos a ver, yo lo que creo es como que ahora, y me devuelvo a las palabras que había dicho, o sea, como ahora hay más conocimiento, ¿verdad? Más conciencia también. Más conciencia, exacto. Creo que también existen muchas mujeres
que uno ve que no solo, digamos, tal vez porque uno lo sugiera, pero que en la misma consulta, ¿verdad? No sé si a vos te ha pasado, que de repente dicen como, por cierto, me gustaría revisar esto y esto, ¿quién me recomendás o dónde puedo ir, ¿verdad? Claro. Entonces ese pequeño paréntesis para que también todas las personas que nos ven y nos escuchan, pues más o menos sepan, ¿verdad? De la existencia de profesionales como Anita y bueno, y de lo mucho que pueden ayudar. Pero no, yo quería decir, primero, empezar preguntando, ¿la patología del piso pélvico es algo que realmente nos tenemos que preocupar únicamente ya en la posmenopausia o es también algo que podemos tener en mujeres en edad reproductiva en sus 20s, 30s? Claro. Súper buena pregunta, Glory, porque lo que pasa es que tenemos este mal concepto de que la patología del piso pélvico solo se da en la tercera edad. O sea, solo se da cuando, no sé, mujeres mayores de 65, 70 años, ¿verdad? Y eso no es así, para nada. O sea, puede existir patología de piso pélvico y con patología, aclaramos, es prolapsos, incontinencias, disfunciones sexuales, ¿verdad? También dolor a la hora de tener relaciones sexuales, inhabilidad para alcanzar el orgasmo, molestias, digamos, dolores pélvicos a través de la menstruación, o sea, que pueden pasar antes de llegar a la menopausia. Entonces, la respuesta es sí. Sí hay que preocuparse antes o sí hay que valorar el piso pélvico en todas las etapas de la vida. Porque no va a ser solo en la tercera edad o posmenopáusicas. Podemos valorar el piso pélvico en adolescentes, en edad reproductiva y en posmenopausia. Cada una de esas etapas va a tener, obviamente, una incidencia diferente dependiendo. No voy a buscar un prolapso en un adolescente, pero podría buscar, por ejemplo, una hipercontracción del piso pélvico, que se traduce en que ella no pueda orinar correctamente o le duela tener relaciones sexuales. En la edad reproductiva también se enfoca mucho en las mujeres que van a buscar embarazo o que van a tener un parto vaginal, ¿verdad? Preparar ese piso pélvico. Porque adentrándonos un poquito, el piso pélvico, el parto vaginal va a ser uno de los principales factores de riesgo para desarrollar algún prolapso o alguna incontinencia en la posmenopausia. O sea, Aquí están. aquí estamos para... No, no, ya tuve mi valoración. Okay. Está 100. Es un excelente piso pélvico. Y ahora de conocimiento público. No, eso vamos a hablar. Ok, sigamos. Entonces, ibas a decir, no. No, bueno, ok, pregunta, esto va a quedar recortado, pero no importa. ¿Cuáles serían los 5 tips que vos darías para una paciente que va a tener un parto vaginal? Ok. Hagamos los dos escenarios. Que va a planear su parto vaginal. Súper. Y la paciente que no se ha embarazado, pero se va a embarazar. Ok. La paciente que no se ha embarazado pero se va a embarazar necesita fortalecer su piso pélvico. Entonces, lo primero es una valoración para ver cómo está ese piso pélvico. Porque, a ver, de nuevo, el piso pélvico es un conjunto de músculos y ligamentos. Entonces, como ir al gimnasio y vamos a ejercitar bíceps, piernas, ¿verdad? Tronco superior e inferior, no sabemos ejercitar algunas el piso pélvico, o sea, porque es un músculo, un órgano que no vemos. Entonces, ¿cómo sabemos contraerlo? O sea, no sabemos si lo hacemos bien. Entonces, lo primero, como una primera valoración para ver si yo contraigo bien el piso pélvico, si está flácido, o sea, muy, muy suave, o si está más bien hipercontraído, que a veces nos pasa. Entonces, eso es lo más importante. Una vez que ya tenemos esa valoración, aprender a fortalecerlo, a ejercitarlo, ¿verdad? Para poder darle esta prevención y protegerlo durante el parto vaginal. Otra cosa muy importante para el parto vaginal es lo que se llaman masajes perineales, donde entonces ya no parte del piso pélvico es el periné. El periné es, vamos a decirlo así, la conexión entre la vagina y el ano, ¿ok? Esa conexión o ese espacio que va a sostener la vagina es la unión de muchos músculos y es una estructura muy, vamos a decirlo así, colagenosa, que es de sostén. Entonces, ese periné se va a estirar un montón durante el parto vaginal. Entonces, hay que empezar a enseñarle cómo estirarse, hay que empezar a hacer ejercicios para que él se vuelva laxo más de lo que ya normalmente es. Entonces, eso se llaman masajes perineales y es parte importante preparar el piso pélvico para el parto. Entonces, vamos a ver 5 tips. 1, conozca su piso pélvico. O sea, sepa si lo puede contraer o no, sepa cuál es su estado. Realice, si va a querer un parto vaginal, realice masajes perineales, ¿ok? 2, trate de tener una higiene vesical adecuada, ¿verdad? Porque eso es otra cosa. El piso pélvico, al ser este órgano tan importante de sostén que tiene estos 3 compartimentos que ya hablamos, no solo es protegerlo de que tenga un daño, sino es proteger los órganos que él sostiene. Entonces vamos a tratar como de estar orinando a cada rato, ¿verdad? Por lo menos cada 2 a 3 horas, no aguantar mucho las ganas. Y estando embarazada aún más, porque tenemos a este bebé apretándonos esa vejiguita,
Entonces hay que cuidarla más de lo normal. No estar estreñido, ese es el otro compartimento, ¿verdad? Entonces el compartimento posterior, siempre cuidar el poder ir al baño con facilidad, no pujar demasiado, ¿ok? Y creo que mi último tip sería siempre sentirte cómoda a la hora de tener una relación sexual, porque entonces el músculo como tal que sostiene todo lo demás, al tener una penetración, si hay un dolor o hay una molestia, es como una llamada de atención de que ese músculo no está, algo está con él, vamos a ver, en alarma. ¿Okay? No es normal que la relación sexual duela. Entonces, conoce tu piso pélvico, cuida los órganos de ese piso pélvico, prevención con masajes perineales para un parto vaginal, higiene vesical y cuidar el estreñimiento. Eso sería como los 5 básicos de alguien que está pensando en tener un parto. Súper. Y digamos, en este caso, ¿cuándo sería el mejor momento? ¿Es preembarazo o estando embarazada para específico? Porque obviamente entiendo que todo esto es, ¿verdad?, salud en general. Claro. Pero ya propiamente la parte de los masajes perineales para mujer ya embarazada. Correcto. Sí, sí, sí. Una mujer que no está embarazada o que no tiene planeado tener un parto vaginal no necesita los masajes perineales. O sea, a ver, sabemos, los estudios ahora nos dicen que la lesión que causa en el piso pélvico el parto no es solo el parto, también es el embarazo, porque es el peso que el bebé causa en este piso pélvico, ¿verdad? Como ya dijimos, es como una hamaca. Entonces imagínense que a esa hamaca le ponen kilos y kilos y kilos encima, entonces tira. Claro. Entonces, tal vez el masaje como tal, no, porque el perineo no va a tener este estiramiento, pero sí la prevención de fortalecerlo. Entonces, mi recomendación sería antes de quedar embarazada, para saber cómo estamos. Si lo identificamos bien, si lo contraemos bien, si está sano, y cuidarlo antes de quedar embarazadas. Aquí me gustaría hacer una aclaración, porque vos dijiste que una mujer que no planea tener un parto vaginal no necesita masaje perineal, pero no quiere decir que una mujer que no planee tener un parto vaginal no necesite una valoración del piso pélvico. Correcto, correcto, exactamente. O sea, porque como hablamos al principio, en todas las etapas de la vida, es valiosa una valoración de piso pélvico. Entonces, hagámoslo todavía más extremo. Una mujer que no quiera tener hijos, ¿verdad? Entonces, como ya dijimos, la valoración del piso pélvico va a ser valiosa, aunque no se dé esta noxa o este daño en el piso pélvico. Entonces, si esa mujer, aunque no vaya a quedar embarazada, tiene un piso pélvico débil, va a tener otras patologías o va a demostrar otros síntomas que no tengan que ver con el embarazo, ¿verdad? Entonces, sí es valioso siempre, en todas las etapas de la vida, tener una valoración del piso pélvico. Y creo que también aquí entonces podríamos, digamos, terminar la idea también diciendo que el parto por cesárea no previene disfunción de piso pélvico tampoco. Correcto, Lori. Eso es súper importante. O sea, porque muchas mujeres piensan como, no, entonces vamos a tener una cesárea y así, no, o sea, no me voy a desgarrar, no voy a tener después ningún riesgo de prolapso o incontinencia. Eso no es así. O sea, solo el peso del bebé ya causa ese riesgo, ¿ok? Sí, el parto tiene un porcentaje de riesgo mayor, pero sí los estudios nos dicen que aunque son mujeres con cesárea, pueden presentar factores de riesgo. Estamos hablando, por ejemplo, pacientes que tienen 4, 5 partos, digamos, aunque tenga, no sé, 2 vaginales y 3 cesáreas, igual, o sea, hay daño al piso pélvico. Sí, total. A mí me gustaría también preguntarte sobre estos pacientes que hacen mucho ejercicio de peso, ¿verdad? Porque son pacientes que están muy fit, claro, y están levantando peso constantemente. Sí. Y estamos aquí hablando de músculos y uno podría tener la mal percepción de, bueno, estoy fit, todo mi cuerpo se ve bien, mi piso pélvico también está bien. Claro. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con estas pacientes que alzan tanto peso? ¿Verdad? Porque también se ha vuelto viral, bueno, ya no tanto, pero se volvió viral en un momento, estas pacientes que levantaban peso y se orinaban. Sí. Entonces, demasiado importante la pregunta, Juli. O sea, realmente las atletas de alto rendimiento, lo que pasa es que su piso pélvico está hipertrófico. Hipertrófico quiere decir agrandado. O sea, los músculos de tanto entrenar se vuelven más grandes. Eso no quiere decir que sean fuertes, solo quiere decir que sean grandes, ¿ok? Entonces, a veces pueden estar hipertrofiados, pero ser débiles. Entonces, en estas mujeres sí tienen por lo menos de 3 a 4 veces mayor riesgo de tener incontinencias o prolapsos o patología del piso pélvico. Entonces, ¿cuál es la meta con ellas? Enseñarles a proteger su piso pélvico, fortaleciendo ese músculo que ya es grande, pero no necesariamente fuerte. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con ejercicios de piso pélvico, con ejercicios de Kegel. Entonces, les enseñamos a contraer antes de levantar el peso, durante el ejercicio, durante están contrayendo, o sea, sosteniendo la pesa, y eso va a proteger el piso pélvico.
Entonces, pero sí hay un riesgo mayor en pacientes de alto rendimiento. O sea, que levantan peso ya, estamos hablando de, no sé, más de 50 kilos. Realmente no tenemos un estudio. No, los estudios en ejercicio y piso pélvico son muy deficientes. O sea, hay randomizados y metaanálisis, pero, o sea, son pocos. Entonces sí necesitamos como indagar más en esto y entrarle. Pero sí sabemos, por ejemplo, que uno no puede recetar ejercicio o recetar CrossFit, vamos a decirlo así, en específico CrossFit, a cualquier paciente, ¿verdad? O sea, hay pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar patología de piso pélvico, ¿verdad? Entonces, cosas que ya hemos hablado, por ejemplo, la edad. Es muy importante, o sea, solamente por estar en menopausia o estar en la posmenopausia tenemos falta de estrógeno. El estrógeno me debilita las fascias, que son los tejidos que sostienen el piso pélvico. Entonces ya mujeres mayores de 60 años van a tener mayor riesgo de hacer patología de piso pélvico. El peso, lo que estamos hablando siempre, el músculo, o sea, el piso pélvico es una hamaca. Entonces, entre más peso le pones, más riesgo. Entonces, si tenés sobrepeso, obesidad, riesgo. Pacientes con partos vaginales, ya lo hablamos. Entonces, entre más partos vaginales, más noxas o más lesiones ha tenido su piso pélvico. Entonces, no es lo mismo que vos valores a una mujer de 25 años que es sana, que nunca ha tenido un embarazo, que su piso pélvico, o sea, contrae perfectamente y está haciendo CrossFit, a valorar a una señora de 55 años que empezó a ejercitarse, que tiene 5 partos vaginales y que además tiene sobrepeso o obesidad. Entonces, obviamente, a esa paciente no le vas a decir, claro, o sea, hace CrossFit, te va a ir súper bien. No, se va a prolapsar, probablemente, ¿verdad? Entonces, hay que ser muy cuidadoso con qué recomendamos y cuánto peso recomendamos. Que, de nuevo, al no tener tantos estudios, no tenemos como un peso específico, ¿sí? Si sabemos que CrossFit por alta intensidad, que es como lo dividen, alta intensidad y baja intensidad, eso es contraproducente. Ahora, la otra cara de la moneda, los ejercicios de baja intensidad, pilates, funcionales, yoga, fortalecen el piso pélvico. Entonces, a esta paciente de 50 años con sus 5 partos vaginales, que además tiene un poquito de obesidad, le vas a recomendar hacer bajo impacto y le vas a recomendar hacer Kegel. Entonces, ahí fortaleces el piso pélvico. Ok. Tengo 2 preguntas. Dale. Las voy a hacer de una vez, pero después. Okay. La primera es, me gustaría que nos explicaras un poco por qué la obesidad es un factor de riesgo acá. Y lo segundo es que en todo esto que nos explicaste, siempre nombraste la palabra valoración, ¿verdad? Claro. Porque ahora es muy común ver que se ofrece y que las pacientes van de una vez como, no, pero doctora, yo estoy haciendo la silla. Y con la silla mi piso pélvico va a estar bien. Entonces, pues verdad, uno se pregunta, uno como ginecólogo que no tiene formación en piso pélvico, porque los ginecólogos en generales no tenemos formación así subespecializada en piso pélvico y terapia. Sí, a ver, sí. Claro, pero Alita, A todos, a los nuevos ginecólogos. claro, a los nuevos. No, pero lo que quiero como acercar en cuenta es que tiene que ser alguien especializado en el tema. Entonces sí me gustaría como que nos tocaras un poquito el tema de la obesidad y que nos contaras qué ondas con la silla. ¿Es buena? ¿Es mala? Todos nos deberíamos sentar en esta silla, pues si no, que me traigan una ya. La sala, cambiamos los sillones ya. Súper buenas preguntas. Bueno, primero aportar un poco, digamos. Como este país no tiene formación de uroginecólogos, todos los ginecólogos salen con alguna formación de piso pélvico. Como bien lo dice Juli, obviamente no es tan específica o tan amplia como si haces un posgrado 2 años, pero sería absurdo pensar que un par de especialistas, porque estamos empezando los uroginecólogos a ya estar aquí en Costa Rica, van a suplir la necesidad de un país, ¿verdad? Entonces, obviamente sí, mi meta, creo, y la de los otros uros, es formar y educar para que todos los ginecólogos puedan tener, ¿verdad? Como una base y tratar, o sea, manejar mejor estas patologías. Entonces, eso en primer lugar. Luego, respecto a la valoración, sí, o sea, es súper importante y quiero hacer énfasis que el piso pélvico o, por ejemplo, la uroginecología no sería nada si no va de la mano con la fisioterapia de piso pélvico. Y así como hay especialistas en uroginecología, tienen que haber terapistas físicos especialistas en piso pélvico. Somos como un buen matrimonio, tener un buen fisioterapeuta de piso pélvico y una uroginecóloga, porque entonces
nos retroalimentamos. Es importante que la paciente entienda que somos dos entes diferentes. El uroginecólogo es un médico, por ende va a hacer una valoración fisiopatológica. El fisioterapeuta es terapista físico, va a hacer una valoración funcional. Entonces yo puedo valorar el piso pélvico y decir, claro, hay un prolapso, hay una incontinencia, encuentro un piso pélvico súper contraído, no sé qué. ¿Qué va a hacer el terapista físico? Me va a decir, bueno, ese diafragma no respira adecuadamente, el músculo oblicuo no se contrae aquí. O sea, es cómo funcionan los músculos, ligamentos y cómo es algo más integral de la movilidad de todo el cuerpo, no solo en piso pélvico. Entonces, es información muy valiosa. Entonces, como somos este matrimonio tan importante, sí es como buen matrimonio, hay que hacerle, o sea, los dos tienen un decir, ¿verdad? Es un estira y encoge, hay que consensuar. Entonces sí es importante que el médico haga una valoración tanto como el fisioterapeuta. Entonces sí, no estoy de acuerdo que empiecen ustedes un tratamiento con solo una valoración por fisioterapia, ¿verdad? Porque falta la otra parte, la parte médica, la parte anatomopatológica, fisiológica, perdón. Entonces, y como todos los ginecólogos tenemos, aunque sea un poquito de formación en piso pélvico, aunque no sea un uroginecólogo, vas a un gine y la revisas y te dice, bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay. Tengo una idea y podemos empezar desde ahí. Entonces sí, valoración 100%, hay que hacerla idealmente de los dos. Ok, bueno, respecto a la silla. La silla electromagnética, su base es que produce contracciones del piso pélvico. Contracciones que no van a ser naturales, o sea, muchas contracciones en un minuto que un piso pélvico normal no podría hacer solo, ¿verdad? Aparte, hay algunos estudios que dicen que puede tener un cambio a nivel nervioso, ¿verdad? De estas hipercontracciones. La hipercontracción del piso pélvico en un piso pélvico sano va a ser contraproducente, ¿ok? Porque por una razón ese músculo tiene una capacidad de contracción, ¿verdad? Entonces, si vos tenés un piso pélvico sano, que sabe contraerse, que uno lo reconoce bien y te sentás en esta máquina que te causa, no sé, 100 contracciones por minuto, no es algo que va a ser positivo o no es algo que te va a dar un beneficio. Entonces, existen un montón de efectos adversos o contraindicaciones, vamos a decirlo así, para usar esta hipercontracción o esta contracción anormal. Como ya se pueden dar cuenta, no soy muy fan de la silla. Creo que está hecha para casos demasiado específicos, ¿verdad? Siento que puede haber, si no la usamos de forma responsable, puede haber un daño más bien. O sea, mujeres sanas, con piso pélvico sanos, que saben contraerse bien, vienen, se sientan aquí, hacen contracciones hipertónicas, o sea, muchas contracciones de muy alta intensidad que no son naturales y tal vez después terminamos con lo que llamamos síndromes miofaciales. ¿Qué quiere decir eso? El músculo se contrae demasiado y se vuelve doloroso, o más bien de tanto contraerse se fatiga y perdemos el tono. Entonces sí hay como que ser cuidadosos, ¿sí? Como cómo la utilizamos. Sí, mi recomendación sería que, de nuevo, el matrimonio perfecto, que el fisioterapeuta se comunique con la uroginecóloga o con el ginecólogo y se tenga un consenso de como qué se quiere trabajar, ¿verdad? Porque de toda la patología del piso pélvico, el 80% tiene manejo a través de fisioterapia, ¿ok? Porque al ser un músculo, hacer este compartimento de soporte, necesita mucho esa funcionalidad. Y entonces, si no tenemos buena comunicación con el fisioterapeuta de cuáles son las metas que queremos lograr, ¿verdad? Va a haber ahí como un descontrol. Yo quisiera preguntar, porque mencionabas lo de los ejercicios de Kegel, y siento como que en general se habla mucho, sí, pero tal vez no, como que no existe una adecuada formación de cómo es que se tienen que hacer. Y además, si pudiésemos como contrastar el hecho de hacer Kegel versus hacer ejercicios hipopresivos, digamos, si viene a ser como un equivalente, si es lo mismo, si no. Súper buena pregunta, Glory. No son lo mismo, ¿ok? Un ejercicio de Kegel o una contracción del piso pélvico literalmente es el músculo elevador del ano, ¿verdad? Que es el mayor músculo del piso pélvico. Vamos a apretarlo, como cuando contraemos para ejercitar un bíceps o como cuando contraemos para ejercitar un glúteo o un cuádriceps. Es difícil, o sea, poder
guiar a la paciente a poder hacer una contracción del piso pélvico sin examinarla, ¿verdad? Entonces, los ginecólogos hacemos un tacto vaginal que se llama, entonces colocar un dedo en la vagina y le pedimos a la paciente que logre contraer y así sabemos si ella puede localizar primero ese músculo, un músculo que ella no puede ver, o sea, está contrayendo por puro instinto. Usamos expresiones como, por ejemplo, cortar el chorro de orina, porque eso nos pasa, digamos, es muy fácil con una emergencia, no sé, el típico chiste que, ¿qué pasa si estoy bañándome o qué pasa si estoy orinando? Y hay un temblor, ¿verdad? En este país, y uno como que aprieta y sale corriendo. Es exactamente eso. Entonces, pero esta expresión es contraproducente porque cuando nosotros orinamos no deberíamos contraer el piso pélvico, ¿sí? Nosotras las mujeres orinamos a presiones bajas. Eso quiere decir que relajamos el piso pélvico para que la orina pueda salir. Entonces, si contraemos, estamos dándole una señal contradictoria al cerebro. Entonces, mientras orinamos, nunca hacemos un Kegel. O sea, orinamos, solo nos sentamos y relajamos para que la orina salga sin ninguna dificultad. Pero esa expresión ayuda muchísimo para que ellas puedan como entender cómo es esa contracción. La otra expresión que yo utilizo, por ejemplo, es cuando estamos enfermos de la panza, como no sé, una infección, una diarrea, y tal vez salimos a comprar medicamentos y sentimos donde se va a salir un gas. Y hay que apretar las nalguitas para que ese gas no se salga porque estamos enfermos. Entonces, de nuevo, ellas logran entender, claro, y entonces logran apretar, ¿verdad? Pero ahí cuando estamos valorándolas es tener mucho cuidado porque la contracción adecuada del piso pélvico no tiene que contraer glúteo y no tiene que contraer el abdomen. Es meramente el piso pélvico, que es otro músculo. Entonces ahí es donde es súper importante que se haga con un especialista o por lo menos con un fisioterapeuta, ¿verdad? Que podamos decir, sí, efectivamente está contrayendo el piso pélvico y no ahí haciendo un abdominal o apretando las nalguitas y no está haciendo realmente lo que tiene que hacer. Y el hipopresivo, como su palabra, o sea, como la palabra lo dice, es bajar la presión del abdomen, que entonces también hasta cierto punto baja la presión del piso pélvico. Imagínense, digamos, como el piso pélvico es una hamaca que hemos estado hablando, cuando yo aprieto el abdomen, toda esa presión se va hacia el piso pélvico, ¿ok? Entonces, en el hipopresivo, que estoy quitando presión, entonces relajo el abdomen y más bien el piso pélvico, o sea, sube la presión hacia el abdomen y el piso pélvico se relaja. Entonces, no es lo mismo. No hay estudios todavía fiables, digamos, metaanálisis o estudios randomizados que nos digan que ayuda, ¿verdad? Pero no es contraproducente. Entonces, por lo menos no nos afecta en el piso pélvico lo que sabemos hasta ahora. Ayuda más como para fortalecimiento del core y otros músculos, digamos, de la pared abdominal, pero como para piso pélvico como tal, no tenemos todavía estudios que nos digan si ayuda. Solo sabemos que no afecta. Sí, siento que es demasiado importante como ese segmento de eso que dijiste de lo de no hacer Kegel mientras uno orina. Claro. Porque, bueno, no sé si a vos te ha pasado, pero es demasiado frecuente que las pacientes digan, sí, los ejercicios esos de que uno está orinando y corta, y uno sigue orinando y corta. Y se ve, ¿verdad? Que no es culpa de ellas, obviamente. En algún momento alguien se los explicó, tal vez la desinformación usando esta expresión, ¿verdad? Claro. Pero se lo tomaron muy literal y lo hacen cuando están orinando. Entonces, bueno, muy importante eso. Y yo quería preguntar acerca de estas como bolitas de peso que hasta por Amazon ven. Vaginal dumbbells. Ajá. ¿Qué tal eso? ¿Qué utilidad tiene? A ver, hay miles, ¿verdad? O sea, como en todo, de tamaños, colores y todo lo que uno quiere imaginarse. Incluso hay unas que tienen como una aplicación en el que uno puede como bajarle en el celular y ver cómo funciona, si ahí registra presiones de la vagina, registra un montón de cosas. Es una herramienta muy buena, es una herramienta adecuada siempre y cuando supervisada. Entonces, lo que estamos hablando igual. O sea, si yo tengo un piso pélvico sano y estoy solo tratando de entrenar, entonces me va a ayudar a saber si estoy contrayendo bien, cuál es la presión de la vagina que estoy haciendo. Me ayuda también como a identificar mejor, porque la vagina es un órgano colapsable, ¿verdad? Que utilizamos como un espéculo para poder abrirlo y poder ver a través de la vagina el cuello del útero, o se abre cuando hay penetración con un pene. Entonces, la mayoría del tiempo la vagina está colapsada. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros introducimos algo en la vagina, como un vaginal dumbbell o nuestro dedo en la examinación, la paciente puede reconocer esa presión ahí. O sea, es más sencillo para ella saber dónde está lo que tiene que contraer, porque como no lo puede visualizar, es un poquito más difícil. Entonces, me parece una buena herramienta siempre y cuando esté supervisada. Ok. Súper. Sí. Bueno, a mí me gustaría que habláramos de algo que es muy común, pero no se habla tanto, y es esta incontinencia posparto, inmediato.
¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Hasta qué punto es normal? ¿Cómo lo puedo trabajar? Ok, hasta el 30% de las mujeres presentan incontinencia postparto. Así que no es normal, pero es muy común. Tenemos que darle un tiempo de restauración al piso pélvico como a todo el cuerpo después de un embarazo, ¿verdad? Y lo sabemos como ginecólogos que toma entre 6 a 8 semanas que la mayoría de los sistemas vuelvan como a la normalidad, incluso otros que van de 3 meses y otros hasta 6 meses. Igual es el piso pélvico. Entonces, con el piso pélvico se habla de entre 3 a 6 meses. Entonces, uno hace una primera valoración postparto a los 3 meses y luego a los 6 meses. Ese es como el rango donde decimos que si sucede la incontinencia no es algo normal, pero no debe alarmarnos. Es algo esperable en este 30% de pacientes que sucede. Entonces, vamos a tratar de reconfortar a la paciente de que es algo que puede ser que mejore, es algo que solito puede ser que desaparezca, ¿verdad? Una vez que el piso pélvico vuelva a su tamaño normal de nuevo, que ya no siente que el útero vuelva a su tamaño normal, entonces no siente este peso del útero, que ella vuelva a aprender a contraer, porque además las primeras semanas todo el enfoque es en el recién nacido, no en la mamá como tal, ¿verdad? Que es también una cultura que tenemos que empezar a cambiar, de que hay que cuidar también a la mamita. Entonces, mi sugerencia sería, en los primeros 3 meses, no paniquear. Estar tranquilos, valorar si ese piso pélvico contrae correctamente. Si sí, después de los 3 meses ya la podemos poner a contraer. ¿Okay? Entonces, enseñar los ejercicios, enseñarle a fortalecer y revalorarla a los 6 meses. Si la incontinencia no ha mejorado después de 6 meses, puede ser que sí haya una lesión. También importante, es diferente un parto que no tuvo ninguna complicación a un parto que tuvo complicación. Uso de forceps, desgarros vaginales, desgarros perineales, ¿verdad? O sea, eso es otro tema, ¿verdad? Porque entonces ya estamos hablando que hubo una desinserción de músculos de vagina, de todo, o de algunas cosas. Entonces hay que ponerle más cuidado, ¿verdad? Sí. Y en general, ¿cuánto o qué porcentaje, digamos, de pacientes con algún grado de disfunción de piso pélvico llegan a necesitar cirugía? O sea, es algo como que uno podría decir que es algo realmente de manejo quirúrgico sí o sí, o más bien pensamos que eso es como el último... Súper buena pregunta, Glory. Realmente, en los trastornos o las patologías de piso pélvico nosotros lo manejamos por grados, ¿ok? Entonces va a depender del el grado de descenso. ¿Cómo medimos un grado? Con los centímetros que el órgano desciende, hablando específicamente de prolapso, ¿verdad? Quiero aclarar esto porque también hay mucho como, vamos a decirlo así, como mitos alrededor de esto, de que si hago terapia de piso pélvico, si me ponen láser o si hago algunas otras cosas, el prolapso va a volver a su lugar. ¿Ok? Lo único que puede restaurar la anatomía va a ser siempre quirúrgico. ¿Sí? O sea, y esto por eso uso esa palabra tan enfática, restaurar completamente la anatomía. Puede ser que una paciente tenga un prolapso de un grado bajo, como tipo 1 o 2, y lo que queremos hacer con la terapia de piso pélvico o con el láser es mejorar los síntomas. ¿Cuáles síntomas son los síntomas de prolapso? Por ejemplo, sensación de masa vaginal, entonces que las pacientes sienten como una bolita que se sale a través de la vagina, incontinencias, dificultad para evacuar o para orinar, o necesidad de meterse esta bolita para poder evacuar o orinar. Sangrado vaginal, que no deberían tener en pacientes. Presencia, por ejemplo, de flujos muy abundantes cuando existe la sensación de masa. Entonces, como todas estas cosas, podemos mejorar esa sintomatología en grados bajos con estas otras terapias, pero la restauración de la anatomía, o sea, devolver el órgano a su lugar, eso no se puede hacer al menos que sea quirúrgico. Ahora, no todo prolapso es quirúrgico. Si ustedes pasa, por ejemplo, hasta un 40% de mujeres posmenopáusicas van a tener un prolapso a la hora de la examinación ginecológica. Entonces, la paciente no tiene ningún síntoma, pero yo voy y la examino y tiene un poquito de descenso de la vejiga. Entonces, la vejiga tal vez no se sale completamente a través del introito vaginal, o sea, fuera de la vagina, pero ustedes pueden apreciar el descenso. Eso se llama un prolapso asintomático. Y los prolapsos asintomáticos no se operan, o sea, no son quirúrgicos. Entonces, no todo prolapso es quirúrgico, pero sí quiero ser muy enfática. Las mujeres de tercera edad, mayores de 65 años, están criadas en otra cultura, ¿verdad? O sea, nosotros estamos aquí sentadas hablando de piso pélvico, sexualidad, ginecología, y ellas, o sea, jamás dejan incluso que sus hijas las vean desnudas o les ayuden a bañarse o ninguna de estas situaciones, ¿verdad? Entonces, esa cultura en la que ellas, esto no se habla, no se dice, se supera
solitas en la soledad, hace que a veces escondan o no consulten cuando tienen estos síntomas. Entonces, lo que quiero decirles a estas mujeres es, tenemos un montón de herramientas para ayudarles. Entonces, no se silencien, busquen ayuda. Si sienten que, digamos, que tienen una bolita entre las piernas, que les cuesta caminar, que les cuesta sentarse porque hay algo ahí que les incomoda. Porque a veces no lo hacen y llegan con prolapsos súper grandes. Y esto ya es quirúrgicamente más complejo. Les afecta muchísimo su calidad de vida y pudimos haberles ayudado antes, cuando el problema no era tan serio. Sí, claro. Incluso pienso hasta desde un punto de vista, ¿verdad? De esto que decís, de hasta nosotras tal vez tenemos como la misión o la obligación, Claro, de también como ahondar o preguntar sobre estas cosas a nuestros familiares cercanos, digamos, que sabemos que tal vez por este tema, ¿verdad? Como de, ¿verdad? De mito, qué sé yo, no tal vez abiertamente lleguen a preguntarnos. y en nuestras pacientes, porque por ejemplo, tal vez, claro. no sé, llega una mujer que no, francamente, o sea, en edad menopáusica, no sé, vamos a decir unos 50 años, 49 años, que incluso es joven, es una mujer joven, y ella... tal vez nunca nadie le ha preguntado si tiene incontinencia urinaria, porque también tenemos este mito, este concepto de que si se sale un poquito la orina, todo bien. No todo bien. O sea, la orina nunca se tiene que salir, nunca. Entonces, como preguntarle, ¿verdad? Tal vez ella está consultando porque está teniendo síntomas de menopausia, o ella está consultando porque quiere cambiar de método anticonceptivo porque, no sé, ya no se siente tan cómoda con pastillas o ya no se siente tan cómoda con un dispositivo intrauterino, tal vez quiere algo no hormonal. Su consulta puede ser otra cosa. Claro. Puede tener un trastorno de sangrado, ¿verdad? O la regla ya casi no viene por esta transición perimenopáusica y nadie nunca le ha preguntado si tiene incontinencia. Y tal vez le podemos ayudar. Y muchas incontinencias, dependiendo también de su gravedad, mejoran con un par de recomendaciones adecuadas de lo que hablamos de higiene vesical o de terapia conductual. Entonces, comentamos una consulta rápida, se puede ahondar en el tema de la incontinencia también y la calidad de vida de esa mujer va a mejorar 200%. Claro. Y bueno, a mí también me gustaría como preguntar, ahora al inicio vos hablabas sobre el tema de disfunciones sexuales. Hasta cierto punto, porque bueno, también ya tuvimos un episodio previo en el que hablábamos de parte como del deseo sexual y todo esto. Entonces, bueno, podemos creo que entender, ¿verdad? Que la patología que tiene que ver con la parte de la disfunción sexual, pues es, ¿verdad? Multifactorial. Muy amplia, exacto. Pero ¿hasta qué grado podrías vos decir que en tu día a día, digamos, lográs identificar una razón anatómica, ¿verdad? De esas disfunciones? A ver, un porcentaje como tal no podría decirte, pero no es un porcentaje alto, porque así como bien decís, Glory, es multifactorial. Y bueno, empecemos porque el deseo está acá, ¿verdad? Entonces, el deseo es cerebral, entonces uno hace como una evaluación por compartimentos. Entonces el compartimento, por regiones es la palabra correcta. Entonces la región 1 es órgano, Diana, que en este caso sería vulva, vagina, clítoris. Y región 2, espina, región 3, cerebro, y ahí sucesivamente, ¿verdad? Vamos como ascendiendo en las regiones de lo que vas a ir evaluando. Entonces, a ver, como un porcentaje como tal no te puedo dar, pero creo que puede ser menos de un 30% que va a ser algo en órgano Diana, ¿verdad? Desde, no sé, sinequias clitoridias, vamos a decir así, como cristales de esmegma clitoridios, adherencias vaginales, anillos tensores a nivel de introital. O sea, es raro que sea algo anatómico, porque también si lo que vemos diario en la consulta es que la disfunción sexual aparece de la nada. O sea, la paciente tal vez tiene vida sexual normal por los pasados, no sé, 15 años y luego de la nada empieza como con un dolor, de la nada empieza con... Entonces es raro, ¿verdad? Que el órgano que era una vez sano, de un pronto a otro, sin ningún otro trauma, cambie, ¿verdad? Entonces si uno tiende a ascender más a las otras regiones que enfocarse en la parte vaginal. Pero igual, o sea, decirle a las pacientes, no es normal que nos duela tener relaciones sexuales, no es normal que no disfrutemos la penetración, no es normal nada de esto, entonces que no lleguemos al orgasmo. Entonces hay que consultar también para asegurarnos que para tener herramientas y para asegurarnos que sea algo que podamos tratar, ¿verdad? Sí, correcto. Yo tengo, o sea, me podría quedar aquí todas las noches pichando y preguntándole, pero tengo
seguramente vamos a tener que tener parte 2. Pero bueno, tengo una pregunta. Yo feliz. Y es, muchas veces los pacientes nos dicen como, por ejemplo, tenemos una paciente programada para una histerectomía. Y es como, no, pero la verdad, no sé si quitarme el útero, ¿verdad? Y tiene una justificación por qué quitar el útero, Claro. en grado, un hematosis, bueno. Sí. Porque se me va a caer la vejiga. Entonces, o se me va a salir la vejiga, o me voy a orinar. ¿Qué tanto de esto es Cierto. verdad? Versus a cómo está el paciente en su piso pélvico, cómo está su vejiga y todo esto. Y, o sea, ¿qué es lo que afecta? ¿Es mi parte basal Ok. o es en sí la cirugía? Ok, la respuesta es ambos, ¿verdad? Porque si tenemos un piso pélvico ya débil de per se y vamos a operar, cuando nosotros retiramos el útero en el cuello del útero hay vamos a decir así, es porque no es un órgano como tal, es una inserción, ¿verdad? Un componente, vamos a hablarle, que se llama el anillo pericervical. Este componente es la unión de los ligamentos que sostienen la mayoría del piso pélvico. Entonces ahí están ligamentos que unen el útero con el sacro, los úteros sacros, los cardinales del útero, la fascia endopélvica. Todo eso se viene y se fija en este anillo. Entonces, cuando nosotros realizamos una histerectomía extrafacial, ¿verdad? Que es una técnica con la que operamos, retiramos ese anillo. Entonces sí estamos retirando un poco de soporte. Entonces sí le estamos dando un poquito más de riesgo a la paciente. Cuando hacemos histerectomías subfaciales, mantenemos otra técnica, mantenemos este anillo. Entonces damos ese soporte. Entonces mi sugerencia es, cuando nosotros al retirar el útero siempre hay un riesgo de que sí, no de que la paciente haga un prolapso, pero de debilitar el piso pélvico. Entonces es importante a la hora de la cirugía, ¿verdad? Como esta prevención, asegurarnos de que preservar la mayor cantidad de este anillo que se pueda, de estos ligamentos que se pueda, y dar como un sostén cuando ya el órgano como tal sea retirado. O sea, como preservar ese anillo o esa inserción, y eso va a prevenir muchísimas otras complicaciones después de la cirugía. Sí. Y, perdón, no sé si vas a decir algo, pero cuando hablamos de esto, puedo intuir que obviamente estas pacientes se beneficiarían de una terapia piso pélvico. 100%. O sea, si ustedes van a operar a una paciente y ya, digamos, la valoran y ven que tiene un piso pélvico débil, claro, empiecen la terapia antes de la cirugía, la operan y luego siguen terapia después de la cirugía. Y eso va a fortalecer muchísimo. Okay. O sea, prevención siempre tiene que ser una meta. ¿Cuánto tiempo post? Yo creo que la pregunta más bien sería ¿cuánto tiempo pre? Por lo menos 2 meses pre. Y post lo que ella vaya a necesitar, porque va a ser después valorarle cómo está su fortaleza, si ha empezado a tener algún síntoma. O sea, por lo menos una vigilancia post pueden ser unos 6 meses. Si después de 6 meses ella no desarrolla ninguna incontinencia, nada de este tipo, y ella tiene una adecuada contracción, con darle educación, porque creo que no lo mencioné, pero a ver, los ejercicios de piso pélvico es como en el gimnasio, o sea, hay que hacerlos siempre, ¿verdad? O sea, no es como que yo voy a hacerlos unos 3 meses y luego ya el resto de mi vida todo bien, mi piso pélvico están todas. No, así no funciona. O sea, dejamos de ir al gym, dejamos de hacer ejercicios de piso pélvico, se va a debilitar. Es la misma de... ¿Ves? Agatha está de acuerdo conmigo. O sea, hay que ejercitarse, hay que estirarse. O sea, es el mismo principio. Si no fortalezco el músculo, no me va... O sea, y lo dejo de trabajar, él va a parar. Total. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo, no se nos acabó el tema. O sea, Anita, estaríamos más que felices de tenerte otra vez acá. Definitivamente, o sea, te falta tiempo para poder hacer todas las preguntas que tenemos. O sea, este tema es demasiado extenso, demasiado interesante, pero también demasiado cotidiano. O sea, es algo como que dejamos de lado, ¿verdad? Ahorita las mujeres queremos estar fit, queremos estar bien, queremos estar lindas, pero es un todo, ¿verdad? Es como que siempre hablamos salud al final, calidad de vida. Claro. ¿Verdad? Entonces, nada, esta es una invitación para una segunda parte. Démosle, de fijo. Y una invitación para todos ustedes para una segunda parte, para que nos hagan más preguntas para la próxima vez que tengamos a Anita aquí como invitada, le podemos sacar todo el jugo. Eso sería buenísimo. Así ustedes hacen sus preguntas y nosotros podemos evacuar lo que a ustedes les interese. Exacto. Entonces, escríbanos y nada, sintonícennos y compartan este podcast porque, como dijimos acá, o sea, desde las abuelitas pueden estar involucradas en esto y pueden estar no compartiéndolo y no pasando un buen momento. Total. Sí. Es para todas. El piso pélvico lo tenemos todas, entonces es para todas.
Bueno, demasiadas gracias, Anita. Gracias a ustedes por invitarme. Nos vemos en la próxima.